Hola, mi nombre es Oscar. Vengo de la Institución Tecnológica de Minatitlán y esta es la cuarta unidad de la materia Tecnología de los Materiales, que tal tema se llama Materiales Metálicos Ferrosos. En este vamos a hablar sobre el diagrama de hierro-carbono. Como introducción a los subtemas, la ingeniería de materiales metálicos, especialmente en el caso de los aceros, se basa en componer cómo la composición química y la estructura interna influyen en sus propiedades. Para ello, existen tres pilares fundamentales: el diagrama hierro-carbono y la estructura cristalina bajo la condición de equilibrio, y la clasificación AISI de los aceros, los cuales están directamente relacionados y permiten explicar el comportamiento de esos materiales en distintas condiciones. Como aquí se ve el diagrama, que hace la temperatura, lo que es el líquido pastoso, se empieza a solidificar entre la austenita de dicho material, o la ferrita, la cementita, más se mezclan. Aquí en esta se ve cómo va la etapa de acero, fundiciones, temperaturas y a qué temperatura equivalen. Vamos a ver otra vez nuevamente el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono muestra cómo varían las fases de materiales según la temperatura y el contenido de carbono, permitiendo identificar estructuras como ferrita, austenita, cementita y perlita. A partir de este diagrama es posible predecir cómo se transformará un acero durante procesos de calentamiento y enfriamiento, lo que resulta esencial para controlar sus propiedades mecánicas. Esas transformaciones ocurren siendo principios de equilibrio donde los lugares a diferentes estructuras cristalinas, principalmente cúbicas, centradas en el cuerpo, BSC, como en el que vimos en la principio del semestre, mejor dicho. Solo que vimos estructuras cristalinas, más o menos se vio esto. Y pues como lo expliqué, en las representaciones de fase de transformación de las aleaciones de hierro-carbono en equilibrio, que marca las temperaturas, el acero y sus fundiciones, la ferrita, la perlita y la ledeburita, la cementita, la austenita, la ferrita, y donde está volviendo líquido a qué temperatura. Aquí es el diagrama de hierro-carbón. Es una gráfica que muestra las fases y transformaciones de las aleaciones de hierro y carbono según la temperatura y porcentaje de carbono. Como punto sería ejes de diagrama, ejes X, porcentaje de carbono de 0 a 6.67%, eje Y, temperatura, que es prácticamente lo que hemos estado viendo en las anteriores diapositivas, que vamos mostrando lo que sería el eje Y, el eje X, y a qué temperatura o porcentaje de carbono equivalen de 0 a 6.67. Igual en la temperatura del lado Y, que es hacia arriba. Lo de X es todo esto de abajo. Prácticamente esto es lo que mostramos ahorita. Esto, las temperaturas en el eje y el porcentaje de carbono en el eje X. Bueno, la temperatura. Fases principales. La principal es ferrita. ¿Para que ayude la ferrita? Para baja dureza, pero alta ductividad y poco carbono, máximo 0.022%. Austenita en el lado Y, mayor solubilidad de carbono hasta 2.11%, estructura cúbica centrada en las caras. Cementita, muy dura y frágil, compuesto intermetálico. Perlita, mezcla de ferrita más cementita, se forman a 227 grados Celsius. La lubeburita, mezcla de austenita más cementita, aparece en alto porcentaje de carbono.
¿Cuál es su importancia de todo esto lo que vimos? Pues permiten entender el comportamiento térmico de los aceros, ayuda a controlar tratamientos como temple, revenido, recocido, termina propiedades mecánicas, dureza, resistencia, ductibilidad, entre varias cosas. Estructura cristalina bajo condiciones de equilibrio. Aquí pues prácticamente son la estructura de cristalina bajo equilibrio. Explica cómo se acomodan los átomos en la materia cuando los cambios de temperatura son lentos, permitiendo la formación de fases estables. Esta organización interna es la responsable directa de propiedades como la dureza, la resistencia, la ductibilidad, en conjunto con dureza, la resistencia y la ductibilidad, en conjuntos con el diagrama hierro-carbono, permite entender por qué un acero puede ser más blando o maduro dependiendo de su tratamiento térmico o composición. ¿Qué es? Que es prácticamente lo que vimos anteriormente, la estructura cristalina bajo condiciones de equilibrio. Es la organización ordenada de los átomos en un material cuando se encuentra en estado estable, equilibrio, es decir, sin cambios bruscos de temperatura o presión. ¿Qué significa condiciones de equilibrio? Cambios lentos y controlados. El material tiene tiempo de alcanzar su estado más estable. No hay tensiones internas ni fases inestables. Eso es lo que significa, pues, lo que sería la estructura cristalina bajo condiciones de equilibrio. Todo está como equilibrado, no hay una tensión interna ni fases inestables. Tipos de estructuras cristalinas en metales. Cúbica centrada en el cuerpo, BCC. Ejemplo, en el hierro, que es la ferrita. De hierro a ferrita. Menor densidad, más resistente, menos dúctil. Cúbica centrada en las caras, FCC. Ejemplo, el hierro y austenita. Más dúctil pero mejor de formación, más blando, que se llega a moldear. Hexagonal compacta, BCP. Ejemplo, magnesio y zinc. Mejor ductibilidad. La importancia de las estructuras cristalinas bajo condiciones de equilibrio determina propiedades como dureza, resistencia y ductibilidad. Permite entender el comportamiento en el diagrama hierro-carbono, base de tratamientos y térmicos. Clasificación IC. En esta clasificación, establecida por el American Iron and Steel Institute, la institución de hierro de América, proporciona un sistema práctico para identificar los aceros según su composición química, especialmente el contenido de carbono y los elementos de aleación. Este sistema facilita la selección adecuada del material para diferentes aplicaciones industriales, asegurando que cumplan con los requisitos de resistencia, durabilidad y comportamiento mecánico, que sería esta tabla. ¿Cómo se compone el código ASCII? Generalmente tiene 4 códigos. Primer dígito, tipo de acero, elementos principales de aleación. Segundo dígito, variación de grupo. Tercer dígito y último sería el tercero y el cuarto sería el porcentaje de carbono en centésimas. Por ejemplo, IC 1045, acero al carbono con 0.45 de carbono. Como lo dice, los últimos dos son el porcentaje de carbono en centésimas. Por lo ende 0.45. El primer tipo de acero, que es acero 1. Segundo es la variación de grupo, que es grupo 0, y sucesivamente. Clasificación principal.
El acero al carbono 10XX, que es el acero al carbono, es acero al carbono, que es el grupo carbono, sin elementos de alineación importante. Ejemplos: 1010 bajo carbono. 1045, el que vimos anteriormente, tiene un medio de carbono. 1095 está alto en carbono. Aceros aliados, que es el 13, que es el magnesio. 40, molibdeno. 41, cromo molibdeno, ejemplo 4140. 43, níquel cromo molibdeno. 50, cromo. 61, cromo vanadio. Aceros inoxidables serie 2000, serie 200, 300 y 400. Alta resistencia a la corrosión, ejemplo 34, uso general. 3016, ambientes marinos. 4010, mayor dureza. Y pues su clasificación según contenido de carbono: bajo carbono 0.05 a 0.30% de carbono, y a carbono medio es de 0.30 a 0.60%, y alto en carbono es de 0.60 a 1% de carbono. La importancia de todo esto es permitir identificar rápidamente propiedad del acero. También nos ayuda a facilitar selecciones de materiales en ingeniería, y también en seleccionar composiciones, resistencias, dureza y ductibilidad. Y pues eso sería todo de mi parte de este tema de estructura cristalina de de metálicos, materiales metálicos ferrosos, que sería pues la estructura cristalina, condiciones bajo de equilibrio y entre otros temas como clasificación A y C. Eso sería todo de mi parte. Hasta luego.